Querida y amada iglesia, hermanos, hermanas, familia, amigos que se conectan, que se conectarán más tarde, que nos ven, que me ven por aquí a través de Facebook, que me podrán ver posteriormente en mi canal de YouTube. Eh, Damos gracias a Dios primeramente por un día más de vida, por un día más en el que podemos decir, Señor, nos das una nueva oportunidad para poder agradarle, ¿sí? Para poder ser útil en su obra. Y me da mucho regocijo en el alma y siento mucha paz y tranquilidad cuando veo que muchas veces el diablo quiere poner tropiezos sobre nuestro camino, pero Dios siempre está un pie adelante para sujetar y controlar absolutamente todo a su voluntad magnífica y perfecta, el cual es respetable, tiene que ser respetable por todos nosotros, ya que sobre ello no podemos hacer absolutamente nada. En esta clase vamos a continuar con la enseñanza de los ángeles caídos, y vamos por la cuarta parte en la que vamos a estar hablando sobre estos ángeles y el mundo actual. ¿Cómo es que están influyendo estos ángeles en el mundo actual? ¿Sí? Vamos a Daniel 8, verso del 23 al 25. Vamos a ir a Daniel 8 del 23 al 25. Y quiero que tomemos con mucha responsabilidad este pasaje, porque vamos a hablar de profecía. Vamos a hablar de algo que ya se está cumpliendo y algo que posteriormente va a seguir cumpliéndose. Y esto lo único que nos deja a nosotros como cristianos, como personas que estudiamos la palabra, que prevalecemos en el estudio constante de la palabra, nos deja un aliento. Más para aquel que está descarriado, lamentablemente, pues le deja un sinsabor. Pero nosotros estamos en Cristo, creemos en su infinita misericordia y le damos gracias por ello. Vamos a Daniel 8, libro de Daniel, después de Ezequiel, antes de Oseas, y vamos a estar discutiendo sobre este tema profético. Yo no soy profeta. En estos tiempos tampoco existen los apóstoles, ¿sí? Quiero que quede eso claro, bien claro, por favor. El apostolado está como clase, ¿sí? Como enseñanza. El apostolado está como carrera, como estudio, pero no como oficio. El último apóstol que se convirtió fue Pablo, y el último apóstol que murió fue Juan en la isla de Patmos. Hubieron 13 apóstoles solamente y ya no han habido más apóstoles de allá para acá, aunque algunos se consideren apóstoles y profetas. Leamos Daniel para no extender tanto esto. Leamos Daniel 8, verso 23 y 24. Y aquí vamos a hablar de un personaje principal en la historia, que es nada más y nada menos que el anticristo. ¿Sí? El anticristo. El 23 dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Fíjense cómo se expresa la Biblia. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Antes de seguir leyendo este pasaje profético, quiero dejar en claro algo muy importante. Aquí se relatan las capacidades sobrenaturales, ¿sí?, no humanas, que el anticristo va a manifestar durante su reinado o gobierno aquí en la tierra. La Biblia es un libro único,
un Dios ultradimensional. Ultradimensional. Y tenemos que entender todo esto bien claro. Ninguno de los libros sagrados, ¿sí?, fuera de que hablan de Dios, Alá, de Dios, de Alá, de Vishnu Shiva, del hinduismo, hablan de un Dios que se encuentre por lo menos en el espacio ultradimensional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros recordamos que vivimos en un mundo o un espacio de 4 dimensiones, alto, bajo, ancho y el tiempo, colocamos un paréntesis en lo que la Biblia nos muestra, ya que Dios es un ser que está fuera de estos parámetros, ¿sí? Y cuando medimos todos nosotros las capacidades de Dios dentro de estas 4 dimensiones, estamos cayendo en un vacío sin fin. Nosotros no podemos medir las capacidades de Dios en nuestras 4 dimensiones, alto, bajo, ancho y el tiempo, porque para Dios el tiempo no existe. Para Dios el tiempo es relativo. Para Dios estamos manejando, porque Dios mismo introdujo el tiempo a propósito. Encontramos en el principio Dios creó, ¿sí? Ahí en el principio está introduciendo el mismísimo Dios. Está dentro del tiempo de nosotros. Pongámoslo así, si nosotros salimos de aquí de la Tierra y nos vamos a Plutón, que está a 10 millones de años luz de aquí de la Tierra, ¿sí? Nos tardamos 10 millones de años de aquí a la Tierra, y aquí en la Tierra han pasado solo 10 años. El tiempo fuera de la atmósfera no existe, no existe. El tiempo está introducido aquí en la Tierra por medio de todo en la Tierra. Y es con las otras doctrinas, ¿sí?, que imparten en predestinación. Por ejemplo, el libre albedrío, de cómo puede Cristo morir en una cruz hace 2000 años y no estar con él. Dios dice que ya estamos sentados en el cielo con Cristo y aún estamos aquí en el cuerpo. Y comenzamos a enfrentar aparentes contradicciones o paradojas. Y este problema existe por no entender la ultradimensionalidad de nuestro Dios. Cuando nosotros vemos en el Génesis 1 que dice, en el principio Dios creó, ahí estamos hablando en el principio del tiempo, el principio de la materia, el principio del espacio. Aquí hablamos de un principio que va a tener un final, pero antes de ese principio ya existía un tiempo que es desconocido para nosotros, como también un espacio, ya que habitaban en el universo seres de otra dimensión, que eran Dios y sus ángeles. Podemos poner el ejemplo de una mosca. Vamos a poner el ejemplo de una mosca para poner el ejemplo del tiempo y las dimensiones en las que Dios se encuentra. Una mosca dura 24 horas, ¿sí? Una mosca dura 24 horas. Para la mosca, esas 24 horas es un día, mientras que para nosotros es una hora, es una vida, perdón. Esas 24 horas para la mosca es una vida, mientras que para nosotros esas 24 horas nada más representa un día, o sea, nada, porque la mosca está en otra dimensión a la de nosotros. Es igual comparar las dimensiones en las que se encuentra Dios con respecto a las dimensiones que estamos nosotros. Nosotros estamos en 4 dimensiones, en cambio Dios es un ser ultradimensional que está en múltiples dimensiones, en diferentes lugares al mismo tiempo, porque Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Esa es la naturaleza divina de Dios. Y nosotros no podemos imaginar a un Dios, ¿sí? No podemos imaginar a un Dios en el plano terrenal, en el plano de nosotros. Jamás lo podemos hacer. Por eso es que hay tantos choques con respecto a las religiones. Porque hay religiones que limitan a Dios a un plano de 4 dimensiones, mientras que Dios es un ser ultradimensional y la Biblia nos lo revela.
Los niños fíjense la diferencia de los tiempos. Los niños casi durante toda la infancia no tienen conciencia del tiempo, ¿sí? No tienen noción del espacio-tiempo y por ende no están ubicados o adaptados a las dimensiones. Y somos nosotros como padres quienes los adaptamos, ¿sí? Porque los niños, como no tienen la conciencia del tiempo, ese tiempo pasa muy lentamente. El tiempo transcurre en nosotros de manera diferente de acuerdo a la conciencia que tenemos de nuestra existencia. Entiendan eso muy bien. De niño pasa el tiempo lento, ya que no tenemos casi conciencia del tiempo. Comenzamos a caer en cuenta del tiempo que tenemos que invertir para estudiar o preparar algo para el futuro, ¿sí? Y ese tiempo pasa más rápido. Y cuando el ser humano llega a la vejez, entre los 60 y los 80 años, el tiempo pasa así volando. Las dos primeras, de niño a joven, yo las dije como personal porque sé que es así, lo he vivido en carne propia, mientras que lo de los seres humanos de 60 a 80 años lo dejo a que ustedes mismos, si tienen familiares, les pregunten a ver cómo les pasa el tiempo. El tiempo pasa muy rápido cuando nosotros tenemos razonamiento de nuestra conciencia, ¿sí? Entonces, tenemos que entender eso es muy importante. Tenemos que saber estas características de las dimensiones, ya que la Biblia es ultra y extradimensional. No podemos ignorar esto. La Biblia es ultra y extradimensional. Otro ejemplo lo tenemos en el Apocalipsis. Vamos a poner un ejemplo. Juan escribió el Apocalipsis hace 2000 años, ¿sí? El Apocalipsis hace 2000 años, el cual aún no ha pasado, pero escribió de cosas que van a pasar después de estas. Estamos entre el tiempo, ¿sí? Y ya para el tiempo. Y a la vez, ya el Apocalipsis Juan lo estaba viendo, o sea que ya estaba pasando. Porque ya lo estaba viendo. Él estaba viendo lo que estaba sucediendo. Y luego escribió en su presente, que es nuestro pasado, algo que viene en el futuro. O sea, nosotros no podemos estudiar la Biblia si no entendemos las dimensiones en las que ésta habla. Estamos hablando de profecías que fueron escritas hace 2600 años por el profeta Isaías, hace 2300 años por el profeta Daniel, 2400 años. Entonces tenemos que entender la dimensionalidad en la que se encuentra Dios, que es totalmente fuera de la de nosotros, así que vemos aquí cómo la línea del tiempo no existe en la dimensión de Dios y sus ángeles. Y precisamente por desconocer estas cosas es que el ser humano está siendo engañado vilmente, ya que no se estudia la realidad que Dios quiere que veamos en la Biblia, sino que se estudia la mentira que el diablo quiere que veamos en el mundo. La verdad está en la Biblia, la mentira está en el mundo, y detrás de esa mentira hay un ser sumamente astuto en todas las maneras, que no va a dejar que usted vea la realidad, porque es un ser que usted, con todo lo berraco, como dicen acá en Colombia, que sea, no va a poder con ello. No va a poder con ellos, solo Dios puede con ellos, y nosotros en ese proceso de batalla que tiene Dios y sus ángeles contra los demonios y contra los ángeles de Lucifer, en ese proceso nosotros debemos resistir. Estamos hechos para resistir, no para batallar. Ya luego formaremos parte de ese ejército de ángeles que Dios, que vamos a reinar con Dios aquí 1000 años. ¿Sí? Y que luego vamos a estar en su gloria. Por toda la eternidad. Y entiéndase que eternidad no cabe un tiempo, no hay una línea, no hay un principio, un fin. Lo eterno nunca tuvo un principio, siempre existió. Pero eso no cabe en el razonamiento humano, porque nosotros estamos acostumbrados a manejar lo que tiene lógica, lo que tiene, somos científicos, ¿sí? O sea, nosotros lo que se puede probar, lo que se puede ver, lo que puede ser tangible, lo que puede ser visible ante mis ojos carnales, ante mi tacto, ante mi piel, ante todo esto es donde nosotros aferramos nuestra creencia.
Estamos totalmente equivocados. Y es que nosotros vamos a seguir viviendo después de que nuestro cuerpo no pueda sostener nuestro espíritu y nuestra alma, que muramos en la carne, y esta vida y los sufrimientos y las pruebas y las calamidades, así como también el conocimiento, son el entrenamiento para poder estar y ser aptos para vivir en la presencia de Dios en estas dimensiones totalmente desconocidas para nosotros, que la Biblia nos revela por encima lo que debemos hacer y con lo que nos vamos a encontrar. Con lo que lo vamos a encontrar. No es lo mismo leerlo que vivirlo, ¿sí? Los ángeles caídos. Vamos a entrar. Antes de esto quiero decir algo. El diablo quiere hacerte creer que después de esta vida no hay nada, hermano. Pero cuando tenemos el don de saber la veracidad de la palabra de Dios, nos enfocamos en entender a qué voy a dedicar mi vida. Tú puedes ser doctor, por supuesto que sí. Tú puedes ser ingeniero, tú puedes ser mecánico, tú puedes ser soldador, tú puedes ser ornamentador, puedes ser albañil, constructor y arquitecto, lo que tú te propongas. Pero ¿quién va a ser el eje de tu vida? ¿Quién va a ser el eje de tu vida? Más adelante nos vamos a encontrar qué pasa con las personas que no tienen a Dios como eje de su vida. Como eje de su vida. Entonces necesito que me lleven con cuidado, ¿sí? Los ángeles caídos, vamos a hablar. Van a engañar a la humanidad. Y la están engañando con estos fulanos platillos voladores. O los ovnis, objetos voladores no identificados. Que son materializaciones satánicas, ya que estos trabajan de igual manera que como actúan los demonios. Y los ángeles caídos en la Biblia están preparando el escenario perfecto para que cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada, las personas incrédulas o impías que quedan van a tratar de buscar una explicación lógica a todo lo que está sucediendo. Y lo mejor, ¿verdad? Que la mejor teoría que van a poder sacar va a ser lo que va a reflejar o lo que ha reflejado, lo que ha sido reflejado en presencia de su óptica carnal o su óptica humana, ¿sí? Y van a decir esto: se los han llevado los extraterrestres, se los llevaron los extraterrestres, los platillos ancianos se los llevaron. El engaño perfecto. Y no va a haber iglesia en ese momento, no va a haber persona que vaya a discernir en ese momento, que esté allí para decirte: hey, no, eso no es así. En algunas partes de la tierra van a haber personas, por supuesto, todavía predicando, pero en medio de tribulación, porque van a ser perseguidos. Y si usted no le ha entregado su vida a Cristo, porque tenemos que entender la santidad de Dios. Nosotros los seres humanos estamos aferrados completamente a que Dios es puro amor. Dios es solamente amor. Hermano, Dios es justo. Dios es una persona, un ser santo. Y Él no va a permitir que la ley sea traspasada y burlada, ¿sí? Sin tener consecuencias. Nosotros los seres humanos que estamos hechos a imagen y semejanza de Él, tenemos más o menos la misma ideología en todos los tiempos de juzgar lo que está mal hecho. De que nosotros sentimos así como Dios también siente. Nosotros juzgamos así como Dios también juzga. ¿Y qué juzga? Dios no es injusto. Dios juzga lo que tenga que juzgar de cada uno de nosotros, porque ninguno estamos exentos de pecado. Pero ¿qué pasa? Que la diferencia es cuando nos gusta el pecado y queremos vivir en el pecado. Hermano, es sencillo, esto es fácil de explicar. Si a usted no le gustan las películas, ¿verdad? Si a usted no le gustan las películas, usted no va al cine. Si a usted no le gustan las cosas de Dios, entonces ¿qué va a ir a hacer al cielo? ¿O qué va a ir a hacer en presencia de Dios? No va a ir a hacer absolutamente nada. Váyase al infierno con los placeres que ofrece este mundo y Satanás.
Entonces, es así de sencillo. Es así de sencillo. Vamos a leer Daniel. Daniel 8, 23 al 25. O 23 adelante, hasta adelante. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Y quiero dejar un énfasis aquí. Quiero dejar un énfasis muy claro aquí. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. ¿Cuándo va a ser que los transgresores llegan al colmo? ¿Cuándo va a ser esto que los transgresores de la ley natural, social, llegan al colmo? Aquí se describe fascinantemente las características de un hombre que va a salir de entre el Medio Oriente y Europa, ¿sí? El anticristo no va a salir de Estados Unidos, el anticristo no va a salir de allá. Queremos ser, como lo dije en unas clases pasadas, queremos ser siempre los protagonistas. Nosotros los gentiles, sí, queremos ser siempre los protagonistas de la película. Y resulta que nosotros no somos los protagonistas. Como los judíos rechazaron la salvación, esa es la realidad de nosotros, pues Dios nos las regaló a nosotros por gracia. Nosotros somos salvos por gracia, no por obras. No por obras. Entonces, nosotros no somos el pueblo escogido por Dios. El pueblo escogido por Dios es Israel. Nosotros somos la iglesia. Nos convertimos en iglesia. ¿Sabe cuándo? Cuando aceptamos cada uno a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Allí nos convertimos nosotros en iglesia. Y somos la iglesia los que vamos a ser arrebatados al cielo en el rapto, hermano. En el rapto nosotros nos vamos a ver porque Dios, Jesucristo, nos prometió que nos guardará de la ira venidera. Y la ira venidera no es la de Satanás, es la del mismísimo Dios que va a representar la gran tribulación. Y eso no tiene ni un para atrás ni un para adelante. Eso es así de claro. Las palabras, cuando los transgresores lleguen al colmo. En la historia de la humanidad siempre han habido guerras, ¿sí? Existieron las transgresiones de la ley y la naturaleza en Sodoma y Gomorra, en el principio de la humanidad, de los tiempos. En tiempos después de Cristo y antes de Cristo siempre han habido inmensas guerras, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, en el 1500, en el 1400, si nos vamos más atrás, después de Cristo, se presentaron guerras por dominios de territorio, se presentaron guerras en diferentes lugares por poder. Todavía se ve eso, la guerra de poderes que hay, solo que ahora se ataca de una manera política y económica de poder a poder, no es directamente, aunque estamos encaminados a una tercera guerra mundial, pues todavía no hemos llegado a eso y nosotros la iglesia no lo queremos ver, porque sí va a pasar, claro que va a pasar. Aquí va a haber un enfrentamiento horrible entre nación y nación, pero van a ser esos países que están inmiscuidos en lo que son esas 10 naciones que se van a unir, a unificar, y en esa unificación de esas 10 naciones, cuando eso suceda, hermano, presígnese, porque ya estamos en lo ultimito ya, en lo último ya. Pues, pero nunca se había llegado al colmo. Han habido guerras, han habido batallas, han habido cualquier cantidad de cosas. Imagínense, les estoy hablando de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Les estoy hablando hasta de Sodoma y Gomorra, que Dios destruyó esas dos ciudades, las destruyó por el pecado tan grande que había ahí, por la transgresión, porque traspasaron la ley natural, la ley social, todo lo traspasaron. Entonces yo quiero dar un ejemplo básico. Todo tiene que tener un centro de cohesión. Todo tiene que tener un centro de cohesión. Si no hay un núcleo estable donde puedan girar los neutrones, los protones y los electrones, no existiría la materia. ¿Okay? Toda la materia está hecha de átomos moleculares. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el núcleo es inestable, ¿sí? Cuando el núcleo es inestable, pues todo se va, todo desaparece, todo cae, todo se pierde, ¿sí? Porque no hay energía, Entonces, aquí vemos algo. Si la familia, el núcleo de la sociedad es la familia. Todos sabemos que el núcleo de la sociedad es la familia. Y si la familia se desintegra, la sociedad desaparece.
Y si lo único que queda en la tierra son intenciones que conllevan a la desaparición del ser humano del universo, entonces podemos decir que ya llegamos al colmo del cual habló Daniel, del cual está hablando Daniel aquí en el libro. Ya nosotros llegamos al colmo de los colmos con respecto a la transgresión que en estos momentos se comete o cometemos nosotros los seres humanos. Y aquí nos damos cuenta que ya le queda muy poco tiempo al mundo en el que habitamos, ¿sí? Y esto lo profetizó Isaías hace 2600 años en el capítulo 24 del 3 al 5. Vámonos a Isaías. Isaías 24 del 3 al 5. Fíjense cómo dice Isaías acá. La tierra será enteramente vaciada. Está hablando del futuro. ¿Cuándo después de Cristo? ¿Sí? ¿Cuándo después de Cristo o después de los profetas, después de Malaquías, los 400 años de silencio que hubieron entre Malaquías y San Mateo? Todo eso, todo el transcurrido del tiempo, ¿cuándo la tierra ha sido vaciada? No, hermanos, está hablando de un futuro que todavía no ha llegado. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. O sea, contaminamos a la tierra, porque traspasaron la ley, 1, falsearon el derecho, y quebrantaron el pacto sempiterno. La Biblia, Dios no juega, Dios no es un niño. Dios no es un niño que juega, ni juega los dados con nosotros. Ya Dios sabe todo lo que va a pasar. Solo que Dios no es un Dios dictatorial, Dios es un Dios permisivo, democrático, que permite ver que nosotros mismos veamos. Sí, que nosotros mismos veamos que no es culpa de Él, que ha sido enteramente culpa de nosotros todo esto que está pasando. Bueno, el anticristo surgirá en cualquier momento porque estamos en un mundo enteramente descompuesto. La descomposición no la vemos solamente en la familia, sino también en los gobiernos, ya que la democracia no existe actualmente. Estados Unidos hace 81 años, en la Segunda Guerra Mundial, luchó contra el nazismo, el fascismo, el comunismo, y fue llamado el campeón de la democracia, ya que fue por medio de él que se esparció la democracia por muchas naciones entre 1939 y 1945. Pero vemos que por esta descomposición social, todos los gobiernos democráticos, en medio del socialismo, del comunismo, del populismo marxista-leninista que proclama la frase "el fin justifica los medios", están desmoronándose estos gobiernos. Y esto tiene un porqué. El ser humano no puede gobernar nada sin Dios. Usted no puede gobernar su familia sin Dios. Nosotros estamos completamente desarraigados de la energía de la vid, estamos completamente desprendidos de lo que es la fuente de poder, y nosotros estamos andando en el mundo como zombies, estamos andando en el mundo por inercia, estamos andando sin un propósito más que el que nosotros nos ubicamos acá en la mente, y lo que nos llenamos es de caprichos propios, malcriadeces propias de nosotros mismos, gustos que no nos llevan sino a ser peores personas cada día. Nos llenamos de tecnología, que es el animal más grande que tenemos en la casa, porque es el que nos hace hacer cualquier cantidad de desastres. Sí, si no lo sabemos manejar, si no tenemos a Dios en nuestra vida, y aún teniendo a Dios en nuestra vida, nosotros no pertenecemos al mundo, nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo compartiendo las cosas del mundo, hermano, y somos tan propensos como esas personas que no están ahorita encarriladas en las cosas de Cristo a caer en la tentación del pecado. Entonces nosotros debemos de tener esa fuente de energía en nosotros que se llama Dios. Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos quitó la mirada a nosotros. Nosotros hemos sido tan bestias
que Dios nos quitó la mirada y solo por Jesús tenemos abogado para con Dios. Es Jesús quien nos escucha y luego va al Padre y explica y nos justifica lo que tenga que justificarnos y nos execra cuando tiene que execrarnos. Entonces, hermanos, esto es más que una advertencia, es un consejo que yo le doy de que no haga nada sin que Dios sea el eje de su vida, porque cuando Dios no es el eje de su vida, créame que va a vivir una vida vacía, va a vivir una vida sin sabor, lo que le va a gustar son las cosas del mundo, y cuando consuma esas cosas del mundo, aún va a quedar sediento, con sed, porque el mismo Jesús lo dijo: si bebes de esta agua, volverás a tener sed, mientras que si bebes del agua que yo te doy, saltarán corrientes de agua de vida eterna dentro de ustedes. Corrientes de agua viva, y más nunca volverás a tener sed. Entonces, nosotros debemos entender que no es la única manera de que nosotros estemos completamente felices es estando con Dios. Cuando Dios representa el centro de nuestra vida, nosotros encontramos la felicidad. Usted no va a encontrar ninguna pareja por 10,000 mujeres que tenga, macho camacho, que usted tenga, no va a encontrar en 20 mujeres, en 30 mujeres, la felicidad absoluta. Eso jamás se encuentra. En la pareja lo que se encuentran son problemas, y cuando nuestro Dios es el centro de nuestra vida, son problemas solucionables, en el cual nosotros nos volvemos una sola carne, ¿sí? Nos volvemos un solo sentir, nos volvemos un solo pensamiento y trabajamos en pro de nuestra felicidad, pero con Dios arraigado allí, con nosotros arraigados en Dios, con Dios representando el eje de nuestra vida. Sin Dios jamás vamos a poder ser felices. Por más que usted, mujer, tenga 10 hombres le van a ser infieles, 10 hombres le van a ser completamente la van a hacer infeliz en dados momentos de la vida, porque usted lo único que va a experimentar teniendo un tiempo estipulado, ¿sí? De 10, de 20 años, mientras más tiempo pase, más grande va a ser la decepción que va a tener si usted no está arraigada a Dios. Porque nosotros los seres humanos, así como cuando usted va a una iglesia y encuentra 10,000 errores y sale reprochando de Dios, en vez de reprochar por las personas que están ahí liderando esos templos, ¿sí? Así mismito pasa cuando usted no está en Dios y tiene una relación familiar con un hombre, o usted hombre con una mujer. Si el centro de su vida no es Dios, todo va a ser un sinsabor y va a querer experimentar cosas más allá que lo van a llevar a cometer el pecado, que lo van a llevar a cometer el pecado, que lo van a llevar a la decepción, a la frustración. Y eso es lo que Satanás precisamente quiere. Y créame algo, que cuando usted esté encaminándose en las cosas de Dios, que tenga una familia, lo primero que va a atacar Satanás va a ser la familia. Porque si ustedes en familia pecan, tienen al diablo contento. Él no tiene absolutamente nada que hacer ahí, porque entre ustedes mismas crearon eso. Ellos no tienen nada que hacer ahí. Pero cuando ustedes comienzan a trabajar en son de la voluntad de Dios, lamentablemente van a ser atacados fuertemente por el demonio. Y la primera cosa que va a ser atacada va a ser su relación familiar. Entonces tenga mucho cuidado con creer que no, entré en las cosas de Cristo y las cosas me fueron para peor. Es Cristo. No, es el Satanás, y nosotros tenemos que resistir hasta que él huya de nosotros. Vemos otra vez Daniel, aquí algo. Vamos a Daniel 8 acá. Se levantará un rey altivo de rostro, 8:23. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. La palabra enigma en hebreo es la palabra shida y significa misterios difíciles de resolver. Y es que en estas 4 clases he estado tratando de explicar todo esto. Porque la Biblia, al llegar a este punto en donde hemos llegado como sociedad, todos los misterios que estaban ocultos ya han sido revelados y son descifrables, porque estamos en el final de los tiempos. Y es cuando caemos en cuenta
en cómo la civilización maya sin telescopio o calculadora o brújula pudieron calcular los 365 días del año, minutos y segundos, el año lunar, las constelaciones galácticas, los signos zodiacales o las constelaciones zodiacales, cómo pudieron hacer la pirámide de Giza con el peso de más de 100 toneladas de cada piedra de granito, las ruinas de Machu Picchu con las mismas piedras y subirlas a 3000 metros de altura, las construcciones de Pumapunca en Cusco, Perú, pudieron orientar todas sus construcciones hacia los puntos cardinales perfectamente ubicados, como existieran los gigantes de más de 4 metros de altura. La pirámide de Chichén Itzá, la cual su base es una serpiente, que cuando el sol se posa por encima de ella, la serpiente se enrolla perfectamente en su sombra. Y todos estos enigmas, todas estas cosas son un misterio para la ciencia, ya que para la ciencia, para que la ciencia lo entienda esto, tiene que ser observablemente probable, tiene que tener una justificación lógica dentro de los parámetros y límites que tenemos los seres humanos. No van a poder pensar más allá. Por eso tenemos un libro, el libro de libros, que está escrito por inspiración del mismísimo Dios, para que nosotros no nos perdamos y nos ubiquemos. Pero nosotros no somos hijos de las tinieblas, ¿cierto? Nosotros no somos hijos de las tinieblas, sino hijos de luz. Y a pesar de que la putrefacción ha llegado a la humanidad, podemos ser más que vencedores, tener la seguridad de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos tener la firme convicción y certeza que nos está esperando Jesucristo, y podemos levantar la Biblia dentro de nuestras familias, y decir: esta es la vida, esto es Dios, esto es Jesús, esto es la verdad. Y esa es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Y vamos a hacer, Dios nos va a preguntar y nos va a tomar una libretica y nos tiene todo anotado, ¿sí? Y nos va a preguntar qué fue lo que hicimos con lo que Él nos dejó en medio de su misericordia, en medio de su gracia. ¿Qué misión nos encomendó a nosotros? En 2 de Timoteo capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo que vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismo, y estos encabezan la lista de una cantidad de abominaciones en cuestión de características. Veamos estas características en 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Fíjense, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, le dice Pablo a Timoteo, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, amadores de los deleites, placeres de la carne más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, ¿sí? Evita. Entonces, la Biblia es muy clara cuando nos advierte de todas estas cosas. Cuando estamos advertidos de todas estas cosas, nosotros nos vamos al único libro que nos puede revelar todo esto, y nos encontramos con una dura verdad. Porque Dios es un Dios de amor, pero para con todo aquel que no ama al pecado, que no ama las cosas del mundo, porque el que ama las cosas del mundo no ama a Dios. No ama a Dios. Y el que ama a Dios no puede amar las cosas del mundo. Es tentado. Muchas veces caemos en tentación, muchas veces caemos en la tentación. Pero ¿qué pasa? Que nuestro mismo espíritu nos redarguye por dentro, y es cuando podemos arrepentirnos, cosa que no vamos a tener chance cuando Jesucristo de repente venga por su iglesia y nos rapte y nos consiga armando el pecado, ¿sí? O consumando el pecado, pues nos quedamos. Pero si nosotros hemos tenido tiempo de arrepentirnos, pues tenemos muchas más probabilidades de no vivir la gran tribulación.
La soberbia no es solo caminar, ojo, la soberbia no es solo caminar con la cabeza alta, ¿sí? Eso no es soberbia, eso es altivez y es orgullo. Pero la soberbia en la Biblia es creer que puedes vivir sin Dios, ya que tú te crees Dios, crees que eres suficiente para todo. Y esto va más que todo para los cristianos que creen, ya yo creí en Cristo, ya yo puedo hacer lo que me dé la gana. Ya yo puedo hacer lo que me dé la gana, y resulta que no. Esto va para los cristianos, sobre todo para los cristianos frustrados. No podemos sentirnos plenamente bien sin tomarnos la pastilla que el doctor nos recetó. ¿Y en qué tiempo lo hizo? Usted no le puede decir a un doctor que después de que usted fue a consulta y el doctor le dijo, usted va a tomar esta pastilla, el metronidazol se lo va a tomar, una pastilla en la mañana y una pastilla en la noche. Y usted viene al mes y le dice al doctor, doctor, me siento muchísimo peor, pero ¿qué fue lo que hizo? No, me tomé una sola pastilla en el mediodía. Entonces, las cosas de Dios son iguales. Usted no le puede no le puede reprochar a Dios un estado en el que usted esté ahorita viviendo o sufriendo bajo pruebas que usted no entiende, si usted no está teniendo una vida plena como cristiano. Porque hay una diferencia muy grande entre padecer como cristianos y vivir en la miseria absoluta porque estamos obrando mal. Porque estamos obrando mal. La bendición de Dios nunca se aparta de tu vida, jamás se aparta de tu vida. Siempre hay provisión. En medio de los malestares podemos estar rodeados de muchas cosas malas, podemos estar en pruebas, así como pasaba con Job, que lo había perdido todo. Ese hombre es como para que se pegara un balazo, para que se tirara de un puente, pero ese hombre prevaleció en las fuerzas de Dios, porque nunca se apartó de Dios, jamás maldijo a Dios por su estado, y Dios lo mantuvo. A pesar de todo lo que le hizo el Satanás, lo que le hizo el demonio, Dios ahí lo mantuvo, ¿sí? Para poder dar un ejemplo a la humanidad de lo que es una personalidad correcta, recta y perfecta. David pecó, pero David era considerado un corazón igual al de Dios. Con todo y que mandó a Urías al frente de la batalla a pelear para que lo mataran y él poderse quedar con su esposa. Entonces tenemos que entender que Dios es un ser que no piensa igual que nosotros. Que un niño de 5, de 4 años muera en estos tiempos, denle gracias a Dios, porque ese niño no se le dio la oportunidad de que probara las cosas del mundo, y está en este momento en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dios no piensa igual que nosotros. Dios mandó a morir a su Hijo. ¿Usted mandaría a morir a su hijo por otra persona? No lo haría. Y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero jamás vamos a entender la sabiduría del Altísimo, porque no estamos habitando en las dimensiones celestes donde Él habita, con el pensamiento que Él lo hace, con el que Él medita, con el que Él organiza y orquesta todas las cosas. Porque créame algo, así como Satanás orquesta todas las cosas para tramar algo malo, así Dios, con la diferencia de que Dios ya orquestó desde el principio de la tierra todo lo que iba a hacer, con eficacia, con eficiencia, perfectamente todo alineado para que llegáramos a este punto de la historia exactamente como lo predijeron estos profetas a través de la inspiración del mismísimo Creador. Cuando vemos en la Biblia que el anticristo resolverá enigmas que las personas acá no tuvieron discernimiento, ¿sí? Porque cuando el anticristo esté aquí van a quedar puras personas impías, pecadoras e incrédulas. Entonces fíjese esto es muy importante. El anticristo sí las va a resolver. Sí se las va a resolver. Él hará descender fuego del cielo. Hará milagros. Y aquí es donde surge una pregunta. ¿Qué contestará el mundo acerca del origen de su poder? ¿De dónde vendrá el origen de su poder, su fuerza e inteligencia? Entonces tenemos tres cositas.
¿De Dios? ¿Creerán que viene de Dios? Pues no. ¿La ciencia lo rechaza? ¿Sí? La ciencia rechazaría esto. Iría en contra de lo dicho en la Biblia porque él se autoproclamará Dios. Ahí eliminamos la primera de una vez. ¿Vendrá de Satanás? ¿Proclamará que viene de Satanás esa fuerza? Jamás va a revelar su verdadera identidad. Porque el anticristo tendrá el espíritu del mismísimo Lucifer adentro. El mismísimo espíritu de Lucifer dentro de él, pero nunca va a revelar ese secreto a las personas, jamás. ¿Por qué? Él tiene que tener una aparición en forma de deidad, porque en forma humana el mundo lo rechazaría. Lo rechazaría en medio de toda esa tribulación cuando el rapto suceda, porque allí es donde va a comenzar la tribulación, donde usted, hermano, ni Dios lo quiera, agarra y voltea a un lado y tenía a su hija, voltea otra vez y cuando vuelve a voltear ya no estaba y usted se quedó. Entonces allí es donde va a aparecer la tribulación y allí es donde dije atrás, unos minutos antes, se lo llevaron los platillos voladores, se lo llevaron los extraterrestres, porque esa es la artimaña del mismísimo Satanás que está usando en este momento en las regiones de las potestades de los aires para engañar a la humanidad vilmente. Vamos a hacer un paréntesis aquí, ¿sí? Vamos a hacer un paréntesis aquí porque en verdad esto es verdaderamente asombroso. Muy asombroso es esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un paradigma, ¿sí?, que ha estado cuestionado durante generaciones, ha estado muy cuestionado durante estas generaciones que han pasado anteriores a nosotros. ¿Y qué pasa? Que esto va a chocar con muchas personas, pero resulta y pasa que es la mismísima verdad, Nosotros no vamos a entender nunca a Dios y lo que se mueve detrás de nosotros a menos que nosotros mismos nos pongamos en pie y creamos todo lo que dice la palabra, porque nosotros no tenemos el entendimiento, ni el más mínimo entendimiento de lo que se maneja en lo inmaterial, ¿sí?, en lo imperceptible por los alrededores de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado porque, como lo dice Pablo, el diablo está como león rugiente esperando a quien va a devorar, ¿sí? Y nosotros no podemos estar descuidados dándole papaya al diablo, dándole ahí la manito al diablo para que nos muerda una uña, porque nos come todo el cuerpo, el alma, la vida, el espíritu, todo lo que tenga que comerse. Y somos arrastrados juntos con él al mismísimo infierno. ¿Verdad? Hay líderes que han venido, para terminar esto, hay líderes que han venido acá y solo han usado su fuerza humana y económica. Y con esto han logrado engañar multitudes. Hitler, Mussolini, tenemos muchísimos ejemplos. En mi país llegó Chávez al poder, engañó por medio del socialismo y el populismo y todas las cosas, todas esas campañas políticas que usan estos falsos líderes para regir una nación en pro de su mismo o de su propio beneficio, para un objetivo específico. ¿Y qué pasa con todo esto? Que quiero llegar a un punto. Estos líderes, mediante su fuerza humana, han podido engañar a las naciones. Nos han podido engañar porque el ser humano tiene una naturaleza muy grave, que es pensar que el mismo ser humano es el que nos va a sacar de nuestra infelicidad, bien sea por bienes, la mayoría de las veces es por bienes económicos, el estatus económico que usted tenga, la posición económica que usted tenga. Usted siempre va a creer que un gobernante
por muy cerca que usted esté de Él le va a tender la mano y lo va a sacar de esa crisis. Y es por eso que estos líderes populistas y socialistas que lo que predican es eso, la abundancia para el pueblo entre lo medio y lo pobre, ¿sí? Es lo que predican estos políticos. Entonces, las personas, nosotros tenemos la naturaleza de caer en esto porque pensamos que va a ser así. Imagínese si hemos caído en las garras de estas lacras. Imagínese usted que ha usado la fuerza solo humana, económica, política. ¿Cómo va a ser engañada la humanidad si el anticristo, la Biblia misma lo dice, que va a venir con señales y con milagros? Y con milagros. Descubridor y entendido completamente de enigma, porque acordémonos que estamos hablando de Satanás. Es un ser astuto completamente, es súper inteligente y es un ser calumniador, soberbio, es un homicida, es un mentiroso. Y cuando hablamos de mentiroso, padre de mentira, que lo relata la Biblia, padre de mentira, estamos hablando de que nadie en todas las constelaciones, el cosmos y el universo es más mentiroso que él. O sea que usted no lo va a engañar a él, él lo va a engañar a usted. Por eso nosotros debemos de tener entendimiento de todas estas cosas, porque lamentablemente nosotros estamos esperanzados, sí, esperanzados, confiamos en que nos vamos, pero nosotros también estamos regidos bajo la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que nosotros nos quedemos aquí sometiéndonos a una prueba más antes de poder ser llevados, porque no somos aptos todavía, porque en nuestro razonamiento creemos que somos aptos, pero nosotros tenemos que estar claros en lo que somos. Nosotros somos carne putrefacta que cuando muere se pudre, se lo comen los gusanos, y lo que tenemos, lo único que tenemos y lo que nos queda es las obras que dejamos aquí en esta vida o en este tiempo límite que tenemos antes de entrar a la eternidad. Pero no sabemos si la voluntad del Padre está en que nosotros nos quedemos en esa tribulación. Y esto nos sirve de mucho saberlo, porque en esos tiempos nosotros vamos a ser entendidos y vamos a poder salir victoriosos de esa batalla. ¿Cuáles son nuestras peticiones? Como Jesús oraba en el Getsemaní, antes de que lo crucificaran, antes de que pasara por todo el proceso de su muerte. Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces nosotros no estamos exentos, ni somos más que Jesús, ni somos más que nadie. Nosotros estamos igual en la misma posición y estamos en los últimos tiempos, hermanos. Esto no se puede negar. Estamos al colmo ya de todas las transgresiones que el ser humano pueda hacer a fin de cumplir sus deseos. Y hablemos claro, deseos sexuales, deseos económicos, deseos de todo tipo que satisfacen la carne y que no la satisfacen ni la podrán satisfacer completamente. ¿Por qué? Porque son cosas vacías y nosotros tenemos naturaleza ambiciosa. Mientras más tenemos, más queremos. ¿Y hasta dónde está nuestra capacidad de hacer para poder obtener? Entonces, nosotros, si estamos ahorita solo por la mano de Dios, aquí en este momento, estamos tenidos por la mano de Dios y por la bendición de Dios. A media, hermano, dele gracias a Dios y confórmese, porque ¿quién sería usted con un poquito más? Y Dios los salva de eso completamente y lo mantiene allí, así como mantuvo a nuestro hermano Job, a nuestro antepasado Job, que fue un hombre perfecto, que fue un hombre íntegro, que en la riqueza le fue fiel a Dios, en la pobreza le fue fiel a Dios, porque él sabía perfectamente que su vida pertenecía a él. Y nosotros en este tiempo que tenemos más que revelada la Biblia, tenemos que entender de una vez por todas que somos solo de Dios. Y tenemos que ser solo de Dios, hermanos, porque si no somos de Dios, somos del diablo. Y nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos sufrir por la eternidad en ese lago de fuego donde van a ser tirados estos tres seres. No queremos ser de esos.
Queremos ser los que se vayan en la gloria con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para darle gracias a Dios por todo esto. Querido Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más poder llevar tu palabra, Padre, a través de este medio que es tan amplio, Señor, para llegar hasta lo último, Señor, de lo recóndito, de por allá, de los rincones de la tierra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos permite, Señor, tener la sabiduría y la certeza de poder dar a entender tu palabra, Señor, porque eres tú hablando en uno, no somos nosotros, y la gloria es completamente para ti. Nosotros somos solamente vasijas de barro que somos usadas al tiempo que tú lo decidas así. Perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades, Padre. Perdónanos, Señor, porque sabemos que estamos en los últimos tiempos, Padre Celestial. Gracias te damos por todo. Bendigo a mis hermanos, bendigo a mi familia, bendigo a todo el que me esté viendo en este momento y al que me verá más adelante, Padre. Tú pondrás los ojos en el trabajo, Señor, que yo estoy haciendo en pro de ti, los ojos que tú creas conveniente poner, Padre Celestial, porque no lo hacemos por tener méritos en la obra, Señor, sino que lo hacemos porque es tu voluntad y nos regimos bajo tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nos quedamos en tu presencia. Amén y amén. Queridos hermanos, nos vemos el lunes a la misma hora, 9 de la noche, para continuar estas maravillosas clases que son las de los ángeles caídos, que son compuestas por 8 clases. Faltan 4 clases más de estas, 4 enseñanzas más de estas, para finiquitar con esto y darle cavidad a otra enseñanza. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima sintonía.